En la superficie, la idea de recibir una llamada telefónica relacionada con la desaparición de un ser querido puede parecer algo bueno. Los familiares que quedan atrás pueden esperar que una conciencia culpable o un testigo clave proporcionen respuestas, que su ser querido deje una pista o que la policía pueda rastrear la llamada. Desafortunadamente, rara vez es este el caso. Con sus esperanzas destrozadas, este tipo de llamadas a menudo deja a la familia y amigos con más preguntas que respuestas. Únete a nosotros en el episodio de hoy mientras examinamos 3 casos sin resolver que involucran llamadas telefónicas perturbadoras. Joan Pedersen. La niña de 10 años, Joan Pedersen, estaba caminando a casa con su hermana la noche del 19 de febrero de 1983 cuando las dos tuvieron una pelea. Como las dos hermanas estaban solas en casa esa noche, la hermana de Joan corrió a la casa y cerró la puerta con llave, dejando a la niña de 10 años fuera de su residencia en Chilliwack, Columbia Británica, Canadá. Sin embargo, Joan no se inmutó por las acciones de su hermana. Decidió hacer el corto paseo hasta la tienda Penny Pinchers, ubicada cerca de las calles Vedder y Watson. Dentro, la joven habló con un empleado de la tienda antes de volver a usar el teléfono público cercano. Le pidió a la operadora que la conectara con sus padres. La llamada de esa noche es uno de los aspectos más extraños de este caso. 2 días después de la desaparición de Joan, su madre Angela recordó en una entrevista haber recibido la llamada. Ella declaró: Joan llamó y dijo, «Ven a recogerme». Agregó que luego escuchó la voz de un hombre en la línea que le dijo, «Es mejor que llegues aquí en media hora o llamaré a la policía». Angela señaló, «Estuve allí entre 15 y 20 minutos, pero para cuando los padres de Joan llegaron a la cabina telefónica no había rastro de la niña de 10 años». Testigos reportaron haber visto a un hombre dentro de la cabina telefónica. El reportero retirado de Noticias Globales, John Daly, recordó el horrible caso y la posterior recreación de Crime Stoppers de los eventos, declarando: ver a una niña en una cabina telefónica lluviosa, ya sabes, autos pasando, hablando con algún tipo en un abrigo negro, fue simplemente horrible. El hombre fue descrito como de entre 20 y 30 años, entre 5 pies 6 y 5 pies 7, y con una constitución delgada a media. Su cabello estaba por debajo de sus orejas y estaba afeitado. Tras la desaparición de Joan, la Real Policía Montada de Canadá inició una extensa búsqueda de ella. Perros rastreadores y cientos de voluntarios peinaron meticulosamente el área en busca de cualquier señal de la niña de 10 años, pero nunca se recuperó ninguna evidencia. Por décadas, el caso de Joan quedó inactivo. En 2008, su madre y la Real Policía Montada de Canadá publicaron un video en el que ella suplicaba al hombre visto en la cabina telefónica que se presentara e identificara. Para entonces, los investigadores no creían que él fuera responsable de la desaparición, pero señalaron que era un testigo importante y necesitaban hablar con él. En su súplica, Angela pidió que se presentara. «Como madre, te suplico que te presentes. Por favor, haz eso por mí». Luego, en agosto de 2011, lo que parecía un avance en el caso, finalmente llegó cuando la Real Policía Montada de Canadá de Chilliwack recibió una carta anónima escrita a mano. El escritor incluyó información significativa, lo que indicaba que provenía de alguien involucrado con el caso, con la cabo Tammy Hollingsworth de la Real Policía Montada de Canadá del Alto Valle de Fraser, señalando, cito, «Hay ciertos detalles, supongo, en la carta que solo esta persona sabría». Agregó que realmente necesitaban hablar con el autor de la carta y los alentó a dar un paso al frente. Sin embargo, nunca lo hicieron. Notablemente, también ha surgido que el hombre visto con Joan en la cabina telefónica sí contactó a la policía en 2008. Sin embargo, lo hizo escribiendo una carta anónima. Los investigadores mantuvieron su creencia de que el hombre estaba intentando ayudar a la niña de 10 años y no estaba involucrado en el crimen. Agregaron que no pensaban que los autores de ambas cartas fueran la misma persona. Una vez más, pasó más de una década sin más respuestas.
No fue hasta el 2023 que la Real Policía Montada de Canadá anunció que habían podido identificar al hombre en la cabina telefónica y descartarlo como sospechoso. El nombre del hombre no se ha hecho público. El reportero retirado John Daly señaló: uno solo puede preguntarse qué le dijeron y por qué tardaron tanto en encontrarlo y por qué no se presentó antes. ¿O han descubierto quién era? ¿Determinaron quién era y él está muerto? No lo sabemos. La Real Policía Montada de Canadá declaró que no han perdido la esperanza de que resolverán el caso, que todavía está abierto y activo hoy. Joan Peterson desapareció de Chilliwack, Columbia Británica, el 19 de febrero de 1983, cuando tenía solo 10 años. Se describe como una mujer blanca de cabello castaño y ojos marrones, con una marca de nacimiento de 1 pulgada detrás de su oreja derecha. En el momento de su desaparición, llevaba una sudadera azul, pantalones capri color crema, una camiseta amarilla y una chaqueta sin mangas rosa. Medía 4 pies y 6 pulgadas y pesaba alrededor de 85 libras cuando desapareció. Si todavía está viva hoy, Joan tendría 51 años. Si tienes alguna información sobre el caso de Joan, puedes contactar a la Real Policía Montada de Canadá de Chilliwack al 6047924611 o a Crime Stoppers al 1-800-222-8477. Frauke Liebes. Frauke Liebes, de 21 años, fue vista por última vez el martes 20 de junio del 2006 en Paderborn, Alemania. La estudiante de enfermería había estado disfrutando de un día con sus amigos en un pub irlandés llamado el Old Triangle, en el que vieron el partido de la Copa Mundial de la Federación Internacional de Fútbol Asociación entre Suecia e Inglaterra. En algún momento de la noche, sin embargo, el móvil de Frauke se quedó sin batería, y ella pidió prestada una batería a un amigo para poder usar su teléfono. Envié mensajes de texto a un conocido anónimo casi toda la noche. Devolvió la batería poco antes de salir del pub alrededor de las 11 de la noche. Se sabía que Frauke llevaba consigo alrededor de 5 euros y se dirigía a casa a pie. Vivía a menos de 1 milla del viejo triángulo, pero a pesar de la corta distancia que estaba recorriendo, nunca llegó a casa. Menos de 2 horas después, a las 12:49 de la madrugada, su compañero de piso, Chris, recibió un mensaje de texto del móvil de Frauke indicando que iba a volver a casa más tarde. Sin embargo, con el paso de las horas, la joven de 21 años no llegó. Su madre la reportó como desaparecida cuando no se presentó a clase al día siguiente. Los investigadores determinaron más tarde que el mensaje de texto enviado a Chris había sido enviado desde Neheim, una pequeña ciudad a 21 millas de Paderborn. Aunque nadie vio a la joven de 21 años en los días siguientes, sorprendentemente llamó a Chris 5 veces desde su móvil. Se determinó que todas las llamadas provenían de varias áreas industriales de Paderborn. No obstante, el motivo preciso de estas llamadas aún es desconocido. Frauke repetidamente le decía a Chris que pronto estaría en casa, pero nunca explicó dónde estaba, qué le había sucedido o incluso si estaba a salvo. A menudo proporcionaba respuestas vagas e intentaba evitar responder a ciertas preguntas. La gran mayoría de las llamadas telefónicas duraban menos de 1 minuto, excepto su última llamada el 27 de junio. Frauke volvió a llamar. No había llamado el día anterior. Durante esta última llamada, tanto Chris como la hermana de Frauke estuvieron presentes y el intercambio duró más de 5 minutos. Cuando se le preguntó si estaba cautiva, Frauke respondió débilmente que sí, pero inmediatamente lo siguió con un no audible y fuerte. La llamada telefónica terminó después y nunca se volvió a saber de Frauke. Pasaron los meses y no hubo más contacto. El verano se desvaneció en otoño y fue entonces, el 4 de octubre, cuando se encontró el cuerpo de Frauke en un área boscosa cerca de Lichtenau, a unas 9 millas al sureste de Paderborn. Los restos estaban tan mal descompuestos que no se pudo determinar la causa de la muerte, ni tampoco el momento de la muerte. Frauke todavía llevaba la ropa con la que fue vista por última vez, pero su móvil, bolso, cartera y reloj no se encontraron en la escena y nunca se han recuperado. Los investigadores no encontraron ácido desoxirribonucleico, huellas de neumáticos, ni ninguna otra evidencia útil. Durante la investigación se siguieron más de 700 pistas y se interrogó a más de 900 personas, pero aún así la identidad del asesino de Frauke sigue siendo desconocida. Los detectives lograron armar una lista de sospechosos con los nombres de 5 individuos, pero cada uno de ellos fue finalmente descartado después de presentar una coartada.
2 hombres fueron absueltos de estar involucrados en el crimen en 2023 después de que sus antiguos teléfonos móviles fueron examinados exhaustivamente y se les tomó muestras de ácido desoxirribonucleico. Sus hogares habían sido registrados minuciosamente un año antes, y el fiscal público finalmente admitió que no había pruebas que vincularan a los dos con el asesinato de Frauke. Aunque su caso fue presentado en el número de caso XY sin resolver, el equivalente alemán a Crime Watch o los más buscados de América, nunca surgieron pistas. Los investigadores creen que Frauke posiblemente conocía a su asesino y entró voluntariamente en su coche. Han sugerido que ella fue retenida en Neheim, de donde provenían los mensajes a Chris, y que el asesino posteriormente movió a Frauke por la noche en Paderborn para que pudiera hacer las llamadas telefónicas a su compañero de piso, posiblemente en un intento de despistar a la policía. La psiquiatra forense, Nala Seimer, le dijo a la revista alemana Stern que cree que el perpetrador era un hombre menor de 45 años en ese momento. Agregó que probablemente era tranquilo, un meticuloso planificador y alguien que tenía una inteligencia normal o superior a la media. También sugirió que el crimen estaba bien planeado y teorizó que él había permitido que Frauke contactara a su compañero de piso para tranquilizarlo de que ella estaba bien, lo que, a su vez, esperaba que retrasara la intervención policial. La madre de Frauke, Ingrid, cree que alguien sabe lo que le sucedió a su hija, pero hasta ahora las respuestas han seguido eludiendo a los seres queridos de Frauke y a las fuerzas del orden. Lorraine Rahn. Lorraine Ann Rahn había sido dejada sola en el apartamento de tercer piso que compartía con su madre en Merrimack Street en Manchester, New Hampshire, el 26 de abril de 1980. Su madre, Judith, estaba saliendo con un jugador de tenis profesional en ese momento, por lo que la pareja había salido de la ciudad para un torneo deportivo, confiando en que Lorraine se mantendría fuera de problemas mientras ella no estaba. Al momento de desaparecer, Lorraine era descrita como problemática. La adolescente de 14 años era conocida por ser extrovertida y buena estudiante y albergaba sueños de triunfar como actriz, pero recientemente había comenzado a pasar mucho tiempo sola, caminando por las calles tarde en la noche. Había desarrollado un gusto por el alcohol y fumar marihuana e incluso había mencionado huir de casa en más de una ocasión. Su tía la llamó un ángel que estuvo con las personas equivocadas por un tiempo. En la noche del 26 de abril, sabiendo que sería muy tarde antes de que su madre regresara, Lorraine invitó a 2 amigos, un hombre y una mujer. El trío bebió 6 cervezas y una botella de vino. Más tarde, los amigos de ella insinuaron que trabajaba en la tienda local, rellenando los refrigeradores de vino a cambio de alcohol. Finalmente, la amiga se fue a la cama, dejando a Lorraine y a su amigo despiertos, charlando en el sofá. Alrededor de las 12:30 de la madrugada, la pareja escuchó voces en el pasillo del edificio que se acercaban cada vez más. El amigo entró en pánico, suponiendo que Judith había regresado a casa, y para evitar meter en problemas a Lorraine, salió por la puerta trasera. Después le contó a los investigadores que oyó a Lorraine cerrar con llave la puerta tras su partida. Un vecino confirmó que había habido voces en el pasillo alrededor de esta hora, y que se habían acercado al apartamento de Lorraine antes de que todo quedara en silencio. Judith y su novio llegaron a casa antes de la 1:15 de la madrugada, menos de una hora después. De inmediato, las cosas se veían algo raras. Las bombillas de luz en los 3 pisos del edificio habían sido desenroscadas, dejando los pasillos en completa oscuridad. Luego, al llegar al apartamento, Judith notó que la puerta estaba sin cerrar. Aún así, a pesar de estas rarezas, Judith no estaba demasiado alarmada, especialmente cuando miró en la aún oscura habitación de su hija y vio una figura durmiendo profundamente en la cama. Sin embargo, poco después, el novio de Judith notó que la puerta trasera estaba abierta. Confundida, la madre de una fue a despertar a Lorraine para preguntarle, pero se sorprendió al descubrir que la cama contenía a la amiga de su hija. No había rastro de Lorraine. La joven explicó que Lorraine había estado en la cama con ella, pero que más temprano en la noche se había ido a dormir al sofá con una almohada y una manta. El amigo reportó posteriormente que estaba tan ebrio que no recordaba mucho de lo sucedido esa noche. Al revisar el apartamento, Judith encontró la bolsa de Lorraine y sus nuevos tenis en la sala de estar.
No había señales de lucha en toda la casa, y ninguna de las posesiones de Lorraine faltaba. La joven de 14 años había desaparecido. Mientras el novio de Judith salió a buscar en el vecindario, ella se quedó atrás para contactar a la familia, amigos y vecinos. Nadie había visto a la joven. A las 3:45 de la mañana, Judith detuvo un coche de policía que pasaba e informó que su hija estaba desaparecida. Al principio, los investigadores consideraron a Lauren como una fugitiva debido a su conducta problemática. Pero con el paso de las semanas y al ver que no regresaba a casa, comenzaron a sugerir otras posibilidades. Especularon que había dejado el apartamento brevemente, pero que algo había salido mal. Esta teoría surgió cuando un empleado del autobús creyó que le había vendido un boleto a Lorraine la noche de su desaparición, mientras que un conductor de autobús pensó que la había dejado en Park Square, Boston. Sin embargo, cuando le mostraron una fotografía más reciente de la niña de 14 años, el conductor no pudo confirmar si era Lorraine a quien había visto. Durante el resto de 1981 y poco después de la desaparición, Judith recibió inquietantes llamadas telefónicas. Cada noche, el teléfono sonaría a las 3:45 a.m. Y aunque Judith siempre respondía, nadie hablaba en el otro extremo de la línea. Las llamadas aumentaron durante el período de Navidad y continuaron durante varios años después de que Lorraine desapareció. Solo se detuvieron cuando Judith cambió su número de teléfono. Curiosamente, la madre de Lorraine no fue la única que recibió llamadas extrañas. Una de sus tías, Janet Roy, notó que una niña llamó a su casa buscando hablar con Mike, el primo de Lorraine. Lorraine era la única que llamaba a su primo Mike, y cuando él llegó al teléfono, la llamada nunca habló. Esto ocurrió varias veces. Luego, en 1986, la madre de Roger Morris, un amigo de Lorraine, recibió una llamada telefónica de una mujer que se hacía llamar Lori o Lorraine. La mujer afirmó ser una exnovia y pidió hablar con Roger. Lorraine y Roger salieron por un corto tiempo cuando tenían 12 años. Aunque Roger no estaba disponible en ese momento, más tarde declaró en 1990 que creía que la llamada era de Lorraine, afirmando tenía que ser ella. Creo que ella se escapó. Creo que ella está viva. Notablemente, el detective Lucas Hobbs, el actual investigador de casos sin resolver, ha declarado que no hay registros de estas llamadas en el expediente policial oficial de Lorraine. Inicialmente, la investigación fue tranquila, con los detectives teniendo escasas pistas. No fue hasta noviembre de 1980 que se produjo un avance, cuando Judith descubrió que se le había facturado por 3 llamadas realizadas en California un mes antes. No tenía amigos ni parientes en el estado y tampoco su hija. 2 de las llamadas se habían realizado desde un motel en Santa Mónica y otra desde un motel en Santa Ana. Una de las llamadas fue a una línea de ayuda para adolescentes con dudas sobre sexo. Aunque los investigadores hablaron con el doctor que dirigía la línea directa, él negó saber algo sobre Lorraine o la llamada telefónica. Sin embargo, en 1985 su historia cambió. Dijo que jóvenes y fugitivas solían acudir a su esposa para pedir ayuda en su casa y que Lorraine posiblemente era una de ellas. Describió a la chica que pensaba que podría haber sido Lorraine como proveniente de New Hampshire en compañía de una mujer mayor y afirmó que ella luego se había mudado a Nueva York. Luego afirmó que Annie Sprinkle, una educadora sexual y ex estrella porno, podría tener información sobre Lorraine. Se dijo que Sprinkle conocía a su esposa a través de la industria de la moda. Sin embargo, no se ha hallado evidencia que la vincule con el caso. Un año después, en 1986, un investigador visitó los 2 moteles de donde provenían las llamadas de California. Determinaron que uno de ellos pudo haber sido utilizado por un pornógrafo infantil conocido como Dr. Zed para filmar. Sin embargo, no está claro si tiene alguna conexión con la línea directa para adolescentes o con el caso en general. Existe temor de que Lorraine haya sido víctima de tráfico, pero no hay evidencia. Hubo varios avistamientos de Lorraine después de que desapareció, uno en Boston, Massachusetts, en 1981, otro en Anchorage, Alaska, en 1988, pero nunca han sido confirmados. También hubo varias desapariciones de mujeres jóvenes y niñas en New Hampshire durante los primeros años de 1980, pero ninguno de los casos ha sido vinculado de manera concluyente con el de Lorraine. El caso de Lorraine sigue sin resolverse. En 1985, 5 años después de su desaparición, el amigo masculino con quien había estado bebiendo la noche de su desaparición se suicidó.
Los investigadores no creen que él haya participado en el caso. Mientras tanto, Judith se mudó a Florida años después de la desaparición de su hija. Ella ha mantenido la creencia de que Lauren hizo esas llamadas a California en octubre de 1980, señalando que entre sus sueños de convertirse en actriz y su amor por el clima cálido, California habría atraído enormemente a la joven de 14 años. Aunque Judith contrató a 2 investigadores privados a principios de los 1980, que investigaron durante 3 a 4 meses, tenían poco que mostrar por ello. No hallaron nada, afirmó después. Ella señaló que nunca ha dejado de buscar a Lauren, agregando que piensa en ella todos los días. Lauren Ann Rand, de 14 años, fue vista por última vez el 26 de abril de 1980 en Manchester, New Hampshire. Se describe como una mujer blanca, con cabello y ojos marrones, medía 1,62 m y pesaba 40 kilogramos cuando fue vista por última vez. Lauren tiene marcas de nacimiento marrones debajo de los ojos y una cicatriz en la pierna por una caída sobre vidrio roto de joven. En el momento de su desaparición, llevaba una sudadera blanca con cuello en V, una blusa a cuadros azules, jeans, zapatos marrones, un anillo de oro en forma de corazón y un collar de plata y azul. Si aún está viva, tendría 58 años. Si tienes alguna información sobre la desaparición de Lauren, puedes contactar al Departamento de Policía de Manchester al 603-668-8711. Y ahí tienes los hechos. Comparte tus teorías y especulaciones sobre este tema en los comentarios. Y recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para apoyar el canal. Gracias por ver. Mantente alerta, mantente seguro y nos vemos la próxima vez.